Esta es una invitación para que se inscriban en el curso El Nepohualtzitzin, Matemática y Astronomía en la Cosmovisión, Ciencia y Religión Mesoamericanas. ¿Quién soy yo? Mi nombre es María Elena Romero Murguía y soy licenciada en Pedagogía por la UNAM y cursé una maestría en Educación con especialidad en Humanidades en el TEC de Monterrey. Tengo 49 años de experiencia docente. He escrito 2 libros sobre la cosmovisión y la matemática prehispánicas, que están basados en mi trabajo de tesis sobre el Nepohualtzitzin y una experiencia en la Sierra Norte de Puebla. Y actualmente soy maestra jubilada del TEC de Monterrey, donde laboré por 25 años. Desde 2017 colaboro como docente en el programa de la Universidad para Adultos de la UAP, con cursos relacionados a estos temas. ¿Cuál sería el objetivo general de este curso? Pues esta es una propuesta que nos ayuda a recobrar la memoria ancestral, que se aborda no solo desde el punto de vista filosófico o simbólico, sino desde la práctica lúdica de la matemática, la astronomía, la geometría y el conocimiento calendárico mesoamericano. ¿Qué beneficios tendrías de participar en este curso? Pues precisamente comprender que la sabia cosmovisión de nuestros ancestros mesoamericanos estaba íntimamente relacionada con la ciencia actual, con destacados avances en la matemática, la astronomía, la geometría y el conocimiento profundo de los ciclos de la naturaleza. ¿Qué veremos? En el módulo 1 es la introducción a Mesoamérica. Analicemos brevemente la importancia, definición y ubicación de Mesoamérica, el concepto de áreas culturales y horizontes culturales, la conciencia de los ciclos como base de la civilización mesoamericana, el concepto cosmogónico de unidad, dualidad y totalidad, y la leyenda de los soles como un mito de creación relacionado con las matemáticas y la astronomía. Veremos también la importancia que tiene Mesoamérica como una de las 6 grandes civilizaciones originarias del mundo. Analizaremos, por otro lado, el concepto de la dualidad como fundamento de la cultura mesoamericana. Veremos también la dualidad en la iconografía y en la matemática misma, y el concepto de transformación, transmutación y evolución propio de la cultura y de la matemática. Específicamente en el concepto del cero maya, concebido como presencia de cualidad y ausencia de cantidad. Analizaremos también la dualidad presente en distintas deidades mesoamericanas y veremos cómo el conocimiento mesoamericano es un todo indivisible, en donde ciencia, arte, filosofía y religión son parte de un solo cuerpo de conocimiento. En el módulo 2 nos centraremos en la astronomía y las cuentas calendáricas mesoamericanas. Veremos, por ejemplo, cómo la cuenta sagrada del Tonalpohualli está relacionada con la órbita de Venus, cómo el calendario de cosecha está relacionado con la cuenta solar y cómo las ceremonias de los fuegos nuevos están íntimamente relacionadas con la observación de las Pléyades.
Veremos asimismo varios ejemplos de arqueoastronomía, en el que arquitectura, observación y astronomía se unen para formar una sabiduría única en el mundo. Analizaremos igualmente cómo ciertos números son considerados sagrados, relacionándolos con algunos de los más trascendentes rituales que aún se conservan en los pueblos originarios. En el módulo 3 analizaremos la cosmovisión relacionada con los números, el concepto de unidad antes de la creación, la pareja creadora, sus 4 hijos, las 7 direcciones espaciales, y abordaremos igualmente ciertos mitos relacionados con la astronomía, como es el mito de Coatlicue y Huitzilopochtli. En el módulo 4 analizaremos la piedra del Sol desde sus bases astronómicas, matemáticas y geométricas. Veremos un poco de la historia de su descubrimiento, su construcción y ubicación, así como su estructura en 7 círculos concéntricos. Veremos igualmente un sistema llamado el Mecatl, utilizado para el diseño de grecas prehispánicas. Y por último, en el módulo 5 entraremos al tema de las matemáticas y el uso del Nepohualtzitzin y el tablero, tanto en el sistema vigesimal como un posible uso en el sistema decimal. Veremos cómo este sistema está basado en el cuerpo humano. Veremos cuál es la estructura y funcionamiento del Nepohualtzitzin, lo compararemos con otros ábacos del mundo y aprenderemos a realizar operaciones fundamentales en el Nepohualtzitzin y el tablero, como son sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, raíces cuadradas, tanto en sistema vigesimal como decimal. Veremos cómo la estructura del Nepohualtzitzin está relacionado íntimamente con los ciclos de la naturaleza, con el ciclo lunar, con el cuerpo humano y con las órbitas del sistema solar. Para el trabajo en el módulo 5 es recomendado el uso de cierto material que puede ser o bien elaborado por el propio alumno o bien adquirido y enviado a su domicilio. Existe asimismo un libro de apoyo al curso titulado Nepohualtzitzin, la sabiduría de contar en el mundo mesoamericano, el cual es opcional. El inicio del curso será el 20 de marzo y consta de 8 sesiones todos los lunes de 7 a 9 de la noche, transmitidas vía Zoom, con las fechas de 20 y 27 de marzo, 3, 10, 17, 24 de abril y 1 y 8 de mayo. Todas las sesiones serán grabadas y se utilizará la plataforma Classroom para subir los materiales vistos en clase, que estarán a la disposición de los alumnos. Si deseas más informes para poderte inscribir, escríbeme al correo nepohualtzitzin@gmail.com. Te espero en clase.